¿Alguna vez te has preguntado por qué los hombres más virtuosos son muchas veces los primeros en caer? ¿Por qué la verdad, dicha sin máscaras, provoca más odio que admiración? ¿Y por qué la justicia, tan exaltada en discursos, casi siempre es vencida por el silencio astuto de quienes actúan en las sombras? Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas, escribió Maquiavelo. Pero quizá lo que él quería decir era aún más cruel. Es mejor ser invisible hasta el momento de atacar y, en ese instante, ser el miedo disfrazado de benevolencia. Vivimos en un mundo donde se predica la honestidad como si fuera un escudo, pero lo que nadie te contó es que el escudo de la honestidad muchas veces es de vidrio, transparente, frágil y fácil de atravesar. El tiempo enseña a la fuerza que mostrar demasiado es ofrecerse, que ser demasiado transparente es como andar desnudo en medio de lobos hambrientos, y que los primeros en perecer no son los malos, sino los puros. Este video no es un tributo a la maldad, es un ritual fúnebre para las ilusiones. Es para ti, que ya te cansaste de perder jugando limpio, que ya fuiste traicionado aún siendo leal, que ya fuiste olvidado por ser demasiado sincero. Aquí vamos a susurrar sobre verdades que arden, sobre máscaras que no esconden fraudes, sino que protegen intenciones, y sobre el arte olvidado de vencer antes de que los demás se den cuenta de que están en un juego. Serás conducido por un laberinto donde Maquiavelo no es el villano, sino el cartógrafo de la supervivencia. En cada curva descubrirás que la virtud sin estrategia es solo un boleto hacia el fracaso, y que hacer trampa, en el sentido más profundo, no es traicionar a los otros, sino traicionar la ilusión que te enseñaron a respetar. Así que cierra la puerta, apaga las voces externas, y ven conmigo por este camino hecho de espejos, donde la luz de la verdad no ilumina, sino que ciega. Esto no es un video, es un despertar. ¿Te has dado cuenta de cómo los hombres más honestos son casi siempre los primeros en ser descartados? Entran a una sala con el corazón en las manos, creyendo que eso los hará dignos de respeto. Pero lo que encuentran es un mundo donde los corazones se usan como blancos, no como símbolos de valor. Maquiavelo observaba esto en silencio en las cortes de Florencia. Hombres que se negaban a mentir, a manipular, a ocultar, y que precisamente por eso fueron destruidos. Uno de ellos, Girolamo Savonarola, un hombre que se creía puro, iluminado, justo. Predicaba la verdad como si fuera una armadura, pero terminó en llamas, no por ser débil, sino por ser previsible. Su virtud no lo protegió. Fue justamente ella la que lo expuso. La verdad, desnuda sin estrategia, invita al enemigo a apuntar hacia tu punto ciego. Existe una perversidad silenciosa en esto. Desde pequeños nos enseñaron que decir la verdad es noble, que ser honesto es el camino de la rectitud. Pero ¿qué tal si la honestidad es en realidad una trampa? ¿Y si los más éticos son también los más vulnerables? Porque el mundo real, ese teatro de sombras y disfraces, recompensa el cálculo, ¿no la pureza? Maquiavelo no odiaba la virtud, solo la veía como un lujo que pocos pueden darse el placer de ostentar. Para él, el problema de la honestidad no es moral, es estratégico. El hombre honesto cree que será protegido por su verdad, pero olvida que, al revelarla demasiado pronto, se vuelve transparente, y la transparencia es previsibilidad, y la previsibilidad es debilidad. Vivimos bajo la ilusión de que ser bueno es suficiente, que las intenciones puras bastan, pero la historia está llena de huesos de hombres bien intencionados, que confiaron demasiado, hablaron demasiado, se expusieron demasiado. Maquiavelo advierte: aquel que se revela demasiado pronto invita a la conspiración. Quien muestra el plan antes de tiempo le da al enemigo la oportunidad de organizarse. Quien confiesa sus dolores esperando empatía recibe muchas veces desprecio, porque en el fondo el mundo no valora a quien sufre en silencio. El mundo olvida. La virtud sin capas es como una flor en el asfalto, bella pero condenada a ser aplastada. Y quizá lo sientas en carne propia. Quizá haya sido esa la razón de tu frustración. Seguiste las reglas, fuiste leal, hiciste lo correcto y, aún así, quedaste atrás. Fuiste traicionado, fuiste ignorado, no porque faltara esfuerzo, sino porque faltó disfraz. La verdad es que la virtud sin estrategia es una ofrenda para los depredadores. Y ya no estamos en templos, estamos en arenas. Aquí, quien sobrevive no es el más justo, es el más astuto. Maquiavelo veía el juego con ojos secos. Entendía que el poder no premia al más puro, sino al más paciente,
al que sabe cuándo hablar y sobre todo cuándo callar. Ser demasiado honesto es como encender una antorcha en la oscuridad y esperar que nadie te apunte. Por eso, este capítulo no es una invitación al cinismo, es una advertencia. Deja de ofrecer tu honestidad como si fuera un regalo. Debe ser un arma, no un altar. Una elección, no un vicio. ¿Quieres ser recordado como el justo que cayó o como el estratega que venció? En la vida real, quien cuenta la historia no es el virtuoso, es el sobreviviente. Y él casi siempre sabe callar cuando todos gritan. Sabe fingir cuando todos se exponen. Sabe esperar cuando todos se precipitan. Ser bueno no basta. Ser verdadero, menos aún. Hay que ser inteligente. Y a veces eso significa ocultar lo más puro que hay en ti. No por vergüenza, sino para que no sea devorado. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso, cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un tipo raro de inteligencia que no grita. Se esconde bajo sonrisas educadas, detrás de silencios escogidos con cuidado, dentro de frases vagas que dicen todo y nada al mismo tiempo. Esa inteligencia no necesita ser la más rápida, ni la más fuerte, solo necesita ver sin ser vista. Maquiavelo llamaba a esto el arte de la disimulación, no como un defecto, sino como una virtud elevada, porque en este mundo quien se expone demasiado es destruido no por la debilidad, sino por la sinceridad mal posicionada. La verdad cruda es como un grito en una sala llena de dagas escondidas. Nunca sabes quién será el primero en voltearse. Disimular no es mentir, es elegir lo que el otro merece saber. Es comprender que el mundo está hecho de máscaras y que mostrar el rostro entero es un gesto que raya en la estupidez. Es saber que, muchas veces, la única manera de sobrevivir es parecer inofensivo, hasta el momento en que dejes de serlo. Reflexiona conmigo. ¿Por qué algunos hombres parecen escapar siempre ilesos? Cometen errores, como todos, pero nunca son culpables. Ganan negociaciones sin levantar la voz. Atraen aliados incluso cuando no dicen nada. ¿Sabes por qué? Porque nunca ponen todas las cartas sobre la mesa. Viven como espejos, muestran lo que el otro espera ver, y por eso son confiables. O al menos parecen confiables. Dominan el arte de esconder intenciones a plena luz del día. Hablas con ellos y sales creyendo que fuiste tú quien tuvo la idea, y tal vez lo fue, pero solo porque ellos sembraron el deseo en ti sin que lo notaras. Maquiavelo vio esto en las cortes de Florencia, donde los hombres que hablaban poco, pero escuchaban todo, eran los más peligrosos. Nunca levantaban sospechas, nunca hacían promesas directas, y jamás revelaban sus verdaderas intenciones hasta que el golpe estaba listo. Disimular es fingir debilidad cuando se es fuerte, es parecer neutral cuando ya se eligió un lado, es observar mientras los otros se apresuran, porque quien se apresura entrega secretos. ¿Cuántas veces has sentido que alguien sabía demasiado, pero nunca decía nada? Ese tipo de presencia intimida. Muestra que el silencio bien posicionado es más letal que cualquier acusación, porque abre espacio para la duda, y la duda es así, corroe más que el enfrentamiento directo. La disimulación es, sobre todo, una forma de dominio psicológico. No hiere, contamina. No se impone, permite que el otro se entregue. El hombre que domina esta arte no necesita traicionar con palabras. Traiciona con el tiempo, con el ritmo, con la ausencia. Observa cómo implosiona solo mientras mantiene intacta su imagen de lealtad, y eso es lo que más confunde. El disimulado nunca parece peligroso. Siempre está ahí, moderado, sensato, presente. Confías en él, le cuentas tus secretos, le pides consejos, y cuando te das cuenta, tus decisiones fueron moldeadas por sus sugerencias invisibles. No miente,
Solo nunca lo dice todo, y precisamente por eso su presencia es tan poderosa. Maquiavelo nos enseña que quien controla lo que los demás saben, controla su destino. La información es la moneda más valiosa en el juego del poder, y el disimulado lo sabe. No necesita fuerza ni autoridad directa, le basta con ser el único que conoce lo que los otros ignoran. Tú, que estás viendo esto, quizá ya hayas sido víctima de ello, o quizá en secreto ya lo hayas hecho, incluso sin darte cuenta, porque hay momentos en los que no decir es más sabio que afirmar, en los que callar es más estratégico que defenderse, en los que insinuar es más eficaz que declarar. Vivimos en un mundo que valora la transparencia, pero confunde transparencia con exposición, y quien se expone demasiado pierde el control de la narrativa. El disimulado, en cambio, escribe la historia mientras los demás aún leen la introducción. Y hay belleza en eso, no una belleza romántica, sino trágica y elegante, como una danza donde solo uno conoce la música. Disimular es una forma de respeto hacia uno mismo, es preservar lo más íntimo, es entender que hay cosas que no merecen ser expuestas, no por vergüenza sino por instinto de supervivencia. Quien todo muestra, todo entrega, quien todo dice, todo pierde. El mundo recompensa lo que es visible, pero teme lo que es oculto, y el temor, incluso disfrazado de respeto, es una forma de poder. Por lo tanto, si ya notaste que ser demasiado transparente solo te expone al juicio, a la envidia y al sabotaje, quizás sea hora de ponerte tu primera máscara, no para engañar, sino para proteger, no para mentir, sino para sobrevivir, porque al final de cuentas el verdadero estratega no es el que grita su fuerza, es el que susurra verdades parciales, mientras prepara el siguiente movimiento. Existe un juego que todos ven y otro que casi nadie percibe. Uno está hecho de gestos nobles, sonrisas calculadas, palabras bonitas sobre justicia y bondad. El otro está hecho de silencios estratégicos, alianzas falsas y golpes dados con la suavidad de un elogio. Ese segundo juego es el verdadero. Maquiavelo comprendió antes que muchos que el mundo no está gobernado por reglas, sino por excepciones, y que los hombres más peligrosos no son los que rompen el juego, son los que redefinen sus bordes sin que nadie lo note. En la superficie seguimos leyes, respetamos códigos morales, hablamos de ética, empatía, humanidad, pero debajo de esa superficie late algo más primitivo, la necesidad de ganar, de sobrevivir, de no ser el próximo en caer. Por eso hacer trampa, en el sentido maquiavélico, no es un acto de malicia, es un gesto de autodefensa. Es la respuesta brutal a la hipocresía de un sistema que exige pureza, pero solo premia a los que saben jugar sucio con elegancia. Mira cómo funciona. Un hombre íntegro entra en una disputa creyendo que su transparencia será su mayor diferencia. Él confía, él revela, juega limpio, y entonces se da cuenta de que sus competidores ya estaban 3 pasos adelante, no por ser más capaces, sino por saber ocultar mejor sus intenciones. Ellos hicieron alianzas provisionales, dijeron medias verdades, crearon distracciones, y cuando llegó el momento cortaron su cabeza con el cuchillo que él mismo les había prestado. Ese es el juego detrás del juego, aquel que premia la manipulación bien hecha y no la rectitud declarada. Puedes indignarte con esto, y es legítimo, pero la indignación no cambia reglas invisibles. Lo que cambia es comprender que no se trata de traicionar a los demás, sino de traicionar el guión que te enseñaron a seguir. ¿Cuántas veces perdiste por ser demasiado honesto? ¿Cuántas oportunidades escaparon porque esperaste el momento justo? ¿Cuántas veces alguien menos preparado te rebasó simplemente porque se atrevió a hacer trampa mientras tú aún pedías permiso? Maquiavelo llamaba a esto el arte de la anticipación silenciosa. No basta con actuar rápido, es necesario actuar antes de que el otro perciba que hay algo en juego, como un general que esparce rumores de retirada solo para emboscar al enemigo en la curva, como un príncipe que finge debilidad para atraer aliados falsos y luego desecharlos cuando ya no sirven, como un comerciante que simula escasez para inflar los deseos de los demás mientras sus bodegas están llenas. Nada de eso es ilegal, pero todo eso es profundamente inteligente, porque en este juego invisible no gana quien juega limpio, gana quien dicta el tablero. Y aquí está el secreto más incómodo de todos. Los que se ofenden con la trampa suelen ser los que nunca aprendieron a jugar. Son los que creyeron en las reglas, sin notar que las reglas fueron escritas por quienes ya tenían ventaja. Maquiavelo observaba los salones de la élite como quien observa una guerra de espejos.
Todos sonreían, todos se saludaban, todos hablaban de virtud, pero bajo la mesa alianzas se rompían con una nota, futuros se compraban con promesas vacías, y reputaciones enteras se derrumbaban con una frase susurrada en el oído correcto. Era una guerra, pero una guerra librada con guantes, una guerra donde quien ensucia sus manos con lodo, pero mantiene el rostro limpio, reina por más tiempo, y quizá tú ya lo hayas sentido. Esa incomodidad al notar que el más admirado de la sala es el que sabe mentir mejor, que el más exitoso es el que menos se compromete con la verdad, que el que sonríe con más facilidad es el que más rápido puede cortar tu garganta, emocionalmente, profesionalmente, silenciosamente. No es paranoia, es el juego, y no necesita tu aprobación para seguir funcionando. Hacer trampa aquí no es robar, es anticipar deseos, manipular apariencias, rediseñar percepciones, es hacer que el otro crea que tuvo una idea, cuando en realidad fuiste tú quien sembró la semilla de la decisión. ¿Es cruel? Tal vez, pero más cruel aún es ser el ingenuo que juega limpio y es eliminado en la primera ronda, y ni siquiera percibe que estaba jugando con rivales que ya sabían el final. Por eso Maquiavelo no enseñaba a ser vil, enseñaba a no ser devorado, y esa lección resuena hasta hoy. Quien sobrevive no es quien se niega a hacer trampa, es quien entiende que en este mundo lo más peligroso no es romper las reglas, es ser el único que aún cree en ellas. Existe un tipo de poder que no necesita aplausos, no se exhibe, no se vanagloria, no se justifica, simplemente actúa moldeando la realidad en silencio, como un escultor que no talla mármol, sino percepciones. Maquiavelo lo sabía, el gobernante más peligroso no es el que miente descaradamente, es el que reescribe la propia verdad de la sociedad sin que ella lo note. Él no solo engaña a individuos, reconfigura los sistemas, y cuando el sistema es manipulado ya no hay trampa, hay orden. Al final, ¿qué es justo? ¿Qué es correcto? ¿Qué está permitido? Todo eso son convenciones frágiles, palabras que se doblan ante la astucia de quien entiende que las instituciones, igual que las personas, también tienen puntos ciegos, y quien domina esos puntos, domina el mundo. Puedes engañar a un hombre y ganar por un día, pero cuando engañas al sistema que gobierna a ese hombre, ganas por generaciones. En la República de Florencia, Maquiavelo vio esto repetirse una y otra vez. Príncipes que intentaban tomar el poder por la fuerza morían bajo espadas. Otros, más sutiles, infiltraban a sus aliados en las cortes, en los consejos, en los púlpitos, y desde dentro, con voz serena y apariencia de legitimidad, cambiaban leyes, manipulaban elecciones, torcían valores, y cuando alguien se quejaba, ellos solo señalaban el nuevo código. Está dentro de las reglas. Así es como operan los verdaderos arquitectos de la ilusión. No son villanos de telenovela, son burócratas carismáticos, maestros de la narrativa, sonrientes e invisibles. No necesitan esconder el cuerpo, cambian el significado del asesinato, no ocultan el robo, lo renombran como impuesto, no manipulan directamente, rediseñan el juego para que la manipulación parezca mérito. Y aquí está el detalle más oscuro. Las masas aplauden, porque los hombres, en su ansia de seguridad, de dirección, de sentido, prefieren una mentira estable a una verdad caótica. Por eso tantos se inclinan ante el manipulador elegante, porque él ofrece no solo una ventaja, sino un alivio. Quita de los hombros del pueblo el peso de pensar por sí mismo. Maquiavelo veía esto con frialdad, no creía en la bondad de los sistemas ni en la pureza de las instituciones. Sabía que hasta las iglesias hacían trampa, que hasta los tribunales se equivocaban, que hasta los palacios de la justicia eran escenarios de espectáculo. Y lo más trágico, aquellos que intentaban purificar esas estructuras eran los primeros en ser devorados por ellas. Mira a Savonarola, un hombre de fe, de palabra, de valor, trató de reformar con el ejemplo, intentó combatir la corrupción con fuego sagrado y fue reducido a cenizas por la misma ciudad que decía amar la virtud. Ya Cesare Borgia. Él no trató de reformar nada, usó el caos como tabla de apoyo, corrompió lo que ya estaba corrompido, y en lugar de prometer redención ofreció resultados. Y venció. Ese es el punto. No se trata de justicia, se trata de funcionar. El arquitecto de la ilusión no promete un mundo mejor, crea la ilusión de que el mundo ya mejoró, y eso basta para que la gente deje de cuestionar. No necesita convencer a todos, le basta con sembrar dudas en los opositores y certeza en los indecisos, y lo demás es solo esperar a que el tiempo haga su parte.
¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos líderes, aun siendo corruptos, siguen siendo populares? ¿Por qué ciertas ideas absurdas se vuelven leyes? ¿Por qué a veces hasta la verdad parece mentirosa? Porque hay alguien o un grupo moldeando la narrativa antes incluso de que notes que estás siendo moldeado. Ellos deciden qué será noticia, deciden qué es prioridad, deciden qué es aceptable, y cuando intentas cuestionar, pareces loco, porque la realidad colectiva ya fue adulterada. Maquiavelo veía esa manipulación no como un mal, sino como un arma legítima de poder. Él comprendía que, en la política, lo real no es lo que sucede, sino lo que parece haber sucedido. Y eso vale para todo, en el trabajo, en las relaciones, en las redes, en el amor. Lo que muestras importa más que lo que eres. La imagen antecede al contenido. La narrativa devora los hechos. Puede ser honesto, puede ser justo, puede ser bueno, pero si alguien controla la forma en que tu imagen es percibida, estás en sus manos. Y eso es más peligroso que cualquier guerra. Por eso, el verdadero triunfo no está en ganar el juego actual, sino en crear un juego donde solo tú conozcas las reglas. Eso es lo que hace el arquitecto de la ilusión. Él no juega. Él construye el tablero. ¿Y qué es lo que más teme? La exposición. Porque en el momento en que cae la cortina, todo se derrumba. Por eso invierte tanto en la apariencia de normalidad, en la estética de la estabilidad, en el barniz de la legitimidad, y mientras los demás se distraen con el espectáculo, él sigue dibujando el mundo, no como es, sino como necesita parecer. Así que si algún día quieres de verdad permanecer adelante, no pienses solo en ganar disputas, piensa en reescribir las condiciones que definen la victoria. Y cuando alguien te llame manipulador, sonríe. No estás haciendo trampa, solo estás moldeando el destino con más habilidad que los demás. La mentira más peligrosa no es la que contradice la verdad, es la que se viste como ella. Y entre todos los disfraces del poder, el más eficaz, el más letal, es el de la justicia. Maquiavelo entendía esto con una claridad brutal. Sabía que los hombres no desean en realidad la virtud, desean la apariencia de la virtud. Desean creer que son guiados por alguien justo, honesto, benevolente, incluso cuando todo a su alrededor indica lo contrario. Por eso el verdadero maestro de la manipulación no se presenta como fuerte ni como cruel, se presenta como justo, como alguien movido por valores, por integridad, por un alto sentido del deber. Mientras, tras bambalinas, negocia traiciones, siembra trampas y corrompe estructuras. Pero nadie lo nota, porque sonríe, habla con dulzura, ofrece gestos de caridad, reparte migajas de moralidad para esconder el banquete de control que ocurre en la oscuridad. Ya has visto a este tipo de persona, tal vez trabajas con ella, tal vez te relacionaste con ella, tal vez votaste por ella. Es el tipo que dice, hago esto por todos, cuando en realidad lo hace por sí mismo, que llora en público para manipular la narrativa, que dice no soy mejor que nadie, pero actúa como si fuera el único lúcido en medio de un mar de ignorantes. Maquiavelo observaba a esos hombres con fascinación y desprecio, no porque fueran villanos, sino porque eran eficientes. No se imponían por el miedo como los tiranos antiguos, dominaban por el afecto manipulado, por la falsa modestia, por la actuación de bondad, y justamente por eso eran intocables. Al fin y al cabo, ¿quién se atreve a cuestionar a un hombre bueno? ¿Quién tiene el valor de señalar fallas en alguien que se muestra tan justo, tan correcto, tan elevado? Ese es el último engaño, la trampa de la imagen intachable, y quizá el más eficaz de los golpes maquiavélicos, porque mientras al cruel se le observa con cautela, al justo se le recibe sin resistencia, mientras al agresivo se le desafía, al bondadoso se le venera. Y es en ese vacío de crítica donde la sombra se fortalece. El hombre que vence fingiendo ser justo es más peligroso que el tirano que declara la guerra, porque no solo engaña a los sentidos, engaña al corazón, manipula lo que tenemos de más noble, nuestra voluntad de creer en la bondad humana, y cuando finalmente nos damos cuenta del engaño, es tarde, porque para entonces ya lo ayudamos a construir el imperio, ya lo defendimos, ya lo justificamos, ya fuimos cómplices. Maquiavelo nos advierte, un príncipe debe parecer piadoso, fiel, humano, íntegro y religioso, pero debe estar preparado para actuar de manera contraria cuando sea necesario. Es un teatro, y lo que define al vencedor no es la verdad que carga, sino que también representa el papel de hombre bueno. La justicia en este escenario no es un valor, es una fantasía funcional, una máscara que protege, calma, disfraza y distrae,
Mientras el mundo se emociona con el discurso, él firma acuerdos oscuros. Mientras todos celebran su humildad, él debilita a los rivales. Mientras le juran lealtad, él elige en silencio quién caerá. Y lo más terrible, él mismo empieza a creerlo, porque la máscara, usada demasiado tiempo, se vuelve piel. Y entonces ya no hay hombre, solo un personaje, un mito de justicia encarnado, que por dentro es solo cálculo y ambición. Y el pueblo lo ama, porque es más fácil amar un disfraz que enfrentar la realidad. Tú que me escuchas, quizá ya fuiste engañado así. Tal vez, sin notarlo, ayudaste a alguien a subir más alto. Alguien que usaba la justicia como disfraz, y ahora mira desde arriba, intocable, mientras tú cargas con el peso de lo real. Pero hay otro camino, uno más lúcido, más cruel también, pero menos ingenuo. Puedes aprender de ellos, usar la máscara, pero sin perderte en ella. Fingir pureza mientras escondes tu estrategia. Ofrecer consuelo al mundo mientras construyes tu fuerza en la sombra. No es maldad, es supervivencia, es inteligencia. Es el último engaño, el que salva mientras los demás aún intentan probar que son buenos. Porque al final no importa si eres justo, importa si pareces serlo. Y es en esa paradoja donde se construye el verdadero poder. No en lo que es verdadero, sino en lo que resulta creíble. Al final de cuentas, no es la fuerza la que define al vencedor, ni la bondad, mucho menos la verdad. Es el silencio estratégico, es el disfraz elegido con precisión, es el cálculo frío que se esconde bajo gestos cálidos. A estas alturas de la vida quizá ya te diste cuenta, el mundo no es amable con los que muestran el rostro entero, finge admirar la virtud pero premia la disimulación, celebra al justo pero impulsa al estratega, escucha al honesto y después lo olvida. Y lo más cruel, que todos fingen que eso no es verdad. La sociedad se construye como un escenario de buenas intenciones, pero, tras bambalinas, quienes dirigen la obra son los que saben manipular la iluminación, saben dónde pisar para no hacer ruido, saben cuándo parecer frágiles para no despertar sospechas, saben mentir con ternura. Maquiavelo nunca nos mandó a mentir, solo señaló el teatro. Nos mostró que los inocentes no son eliminados por ser débiles, sino por creer que estaban fuera del juego. Y ese es el punto más importante. Estás dentro del juego, lo quieras o no. Cada conversación que tienes, cada negociación, cada oportunidad, cada simple elección de palabras, todo eso es un tablero invisible, y si no sabes jugar, serás usado como pieza. La justicia, la lealtad, la integridad, todas son nobles, pero como espadas necesitan de alguien que sepa empuñarlas, porque si caminas con tu verdad expuesta en el pecho, el mundo apuntará exactamente ahí. La virtud sin estrategia es una invitación a la masacre. La honestidad sin disfraz es un pedido para ser engañado. Esa es la herida, pero también es el despertar. Puedes seguir pidiendo que los demás jueguen limpio, o puedes aprender a jugar mejor. No se trata de volverte cruel, sino de dejar de ser ingenuo, de darte cuenta de que no basta con ser bueno, hay que ser bueno con inteligencia, hay que saber cuándo sonreír y cuándo callar, cuándo proteger y cuándo sacrificar, y sobre todo, hay que saber ponerse la máscara correcta y quitársela en el momento indicado. Puedes salir de este video como entraste, o puedes poco a poco aceptar que la única justicia que sobrevive es la que sabe fingir que no es peligrosa. Maquiavelo no habló con monstruos, habló con hombres que, como tú, estaban cansados de ser devorados por dentro. Lo que hagas con esto ahora es tu elección. Cuando era más joven, a los 22, cometí el error de creer que solo el talento bastaba. Entré a una empresa lleno de ideas, ganas y, claro, sinceridad. Fui honesto con mis colegas, transparente con mi jefe. Dije lo que pensaba, mostré lo que sabía. Resultado, me convertí en una amenaza, sin darme cuenta, y fui ascendido al silencio, no porque me equivocara, sino porque me expuse. Me tomó años entenderlo, pero ahí nació lo que escuchaste hoy, no un cinismo, sino una madurez incómoda, la percepción de que en este mundo los mejores jugadores no son los más puros, son los que saben jugar ocultos. Así que, si este video te tocó, no te sientas mal, siéntete despertando. Antes de salir solo recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a poder acceder al video completo que explica cómo dejar de ser dominado por tus emociones y empezar a actuar con frialdad estratégica y respeto silencioso.
Si este contenido te atravesó como me atravesó a mí hace años, deja un comentario con la frase «Yo aprendí a jugar». Vamos a ver quién aquí todavía juega limpio y quién ya aprendió a disimular. Ah, y claro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita. No es que eso vaya a cambiar tu vida, pero es lo mínimo que puedes hacer por alguien que acaba de enseñarte a ganar guerras invisibles, ¿no crees? El próximo video está apareciendo en la pantalla ahora mismo. Pero cuidado, no es sobre lo que piensas que es. Haz clic. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que las apariencias mienten mejor que cualquier hombre.